naturales, ¿no? Pues una persona que es científica también es artista a la vez, ¿no? Una brecha en que algunos podrán decir que es un abismo. Claro, si la mente es muy prosaica y profana y no sabe lo que es realmente la ciencia, piensa que es un abismo. No, el arte está muy ligado a la ciencia. Luego, de vez en cuando, solo de vez en cuando, por ejemplo, aparecen alguien que intenta y logra para cerrar la brecha entre estos dos, ¿no? Este fue el gran alemán Ernst Haeckel, que el año 1899 comenzó a publicar las formas del arte en la naturaleza, ¿no? Kunstformung, ¿no? Kunstformung der Natur, en alemán, ¿ya? Es un idioma nativo, ¿no? Contemporáneo de Darwin, ¿no? Haeckel, que a través de sus litografías cambiar la forma de muchos considerar la relación entre ciencia y arte, ¿no? Siempre para muchos ha sido muy complejo. Pero para mentes prodigiosas y mentes que de repente han nacido para marcar un hito en la historia de la ciencia, les a ver, chicos, no sé qué pasó, se cortó súbitamente, creo que se fue la señal, ya estamos de retorno, ¿ya? Correcto, no sé qué pasó con la señal, ahora te vamos a compartir. A ver, estamos explicando esta vez. Entonces, Haeckel, ¿qué señala? Decíamos, estudiando el origen de las especies que planteó el mismo Haeckel, el mismo Darwin. Entonces, por lo tanto, en el año 1868 publicó Nutlish, publicado en inglés, la historia de la creación, ¿ya? Era un título bastante provocativo, o sea, la historia de la creación, ¿no? Acuérdate de que los religiosos siempre pues, ¿no? vapuleaban las tesis darwinistas, ¿no? Igualmente, muchos religiosos muy ortodoxos, por ejemplo, ¿no? que estaban parametrados, no querían aceptar la ciencia, y obviamente desdeñan la ciencia, y eso no está bien. Pero él, de manera inteligente, hace pues una obra, ¿no? La historia de la creación. Entonces, Hegel no fue un genio, él lo sabía, ¿no? Y esto le generó un gran éxito, siendo reeditado, por ejemplo, muchas veces en los próximos decenios, ¿no? Formas del arte en la naturaleza, por ejemplo, con la impresión de las arañas, por ejemplo, anterior, por ejemplo, se ha tomado, ¿no? Sería el pináculo de los intentos de combinar la ciencia y el arte, ¿no? Mira, aquí tú puedes ver, por ejemplo, ¿no? Esas arañas, sus dibujos, por ejemplo, hechos por quién, por Hegel, establece, pues, ¿no? Que es un individuo que conoce, tiene sensibilidad fina, porque tratar de recrear con tan precisión, por ejemplo, las formas de los seres vivos, eso implica, pues, ser un artista, ¿no? Entonces, pareciera, por ejemplo, que hubiese salido una novela de ciencia ficción, ¿no? Así que imaginé, por ejemplo, cómo debió parecer a la audiencia a finales del periodo victoriano, por ejemplo, ¿no? Las medusas, por ejemplo, la medusa, por ejemplo, es el centro de la llamada desmonema Anacet, por ejemplo, ¿no? Lo cual lo clasifica en honor a quién, a su amada, mira, ¿eh? Hegel, pues, o sea, también un tipo bastante inteligente, ¿no? La medusa, la llamada desmonema Anacet, ¿no? Que lleva por primera vez el nombre, ¿no? Que fue nombrado por su esposa, ¿no? Anacet, ¿no? Anacet, que había muerto un año anterior, ¿no? Un error común es que tomó de Darwin, por ejemplo, ¿no? El concepto de el origen de las especies se puso de manifiesto de forma masiva, ¿no? De hecho, por ejemplo, no era una obra de divulgación científica, se trataba de un libro muy técnico. Aunque las ventas desmintieron este hecho, muchos
y no la mayoría de las personas que habían sido inmediatamente confundidos por la gran parte del lenguaje de Darwin. De hecho, por ejemplo, fue Stephen Hawking, ¿no? Por ejemplo, fue el hecho, por ejemplo, ahora de Stephen Hawking pues, es uno de los grandes científicos de la física, ¿no? El que dio la llamada física einsteiniana. Muchas personas, por ejemplo, compran el origen de las especies, hasta más tarde iba a comprar, por ejemplo, un breve historia del tiempo, pero muy pocos llegaron, ¿no?, al final de alguno de ellos. O sea, muy pocas personas leen todo el libro, se quedan a la mitad, o no lo terminan de leer, o no lo comprenden. ¿Y eso por qué? De repente, por la escasa cultura que tenemos científica. Miren, ahí tú puedes ver las llamadas medusas, ¿eh?, que dibujó el mismo Haeckel. Y miren ahí las tortugas también, que son dibujos de Haeckel. Estos son dibujos, no son fotografías, son dibujos hechos por este genial artista. Miren, ¿ve?, cómo representa la naturaleza, ¿no? Imagínate tener un cuadro de eso en tu sala. Hermoso, ¿sí? Claro, los que amamos la naturaleza vemos eso. La naturaleza es bella, chicos, ¿no? Darwin decía de que el más grande laboratorio que hay en el mundo es la misma naturaleza. Así que el humano tiene que buscar, indagar, informarse y sobre todo, pues, recrearse con esta belleza, ¿no? Ahora hay que entender también dos conceptos fundamentales, la llamada ecología y ecologismo. La ecología es una ciencia, es el estudio de la relación de los organismos vivos en su entorno y es sustento que proviene de la atmósfera. Esto naturalmente incluye el estudio de la energía solar, los gases, la luz y el calor, pero también incluye el estudio de las influencias de los organismos dentro, entre sí, ¿no?, entre otros organismos, cómo interactúan. Hay otros campos, por ejemplo, que deben estudiarse mientras se estudia la ecología, ¿no? Por ejemplo, esto de la llamada geología, el tratado de la Tierra, la biología, la química, la oceanografía y las demás ciencias ambientales. O sea, para saber ecología, pues tiene que saber otra disciplina más también, ¿no? O sea, la ecología es una ciencia amplia, ¿ya? El término ecologismo se ha ganado bastante popularidad, por ejemplo, vigencia desde la preocupación que tiene el hombre por el medio ambiente. El ecologismo es básicamente un movimiento social, es una corriente generada por personas, ¿no?, que se unen con el esfuerzo de hacer, por ejemplo, que nuestro planeta sea salvado, vamos a salvar nuestro medio ambiente. Los ecologistas sienten que toda degradación de la ecología, por ejemplo, se está produciendo debido a la codicia y al afán de la humanidad por hacer uso de los recursos naturales del mundo. Entonces, todos quieren gobernar el mundo, todos quieren ser dueños de los recursos. Y de ahí viene el concepto del llamado ecologismo. Un ecologista es una persona, pues, comprometida con la naturaleza, sin necesidad de haber estudiado la carrera de biología, o es un ecologista. Pero un ecólogo es un científico, es una persona que ha dedicado parte de su vida al estudio de la ciencia. Entonces, no hay que confundir ecologista con ecólogo. El ecólogo es el científico y el ecologista es una persona natural que sin haber estudiado la carrera defiende o es una persona que promueve la defensa de la naturaleza. ¿Ya? A ver, el estudio de las interacciones que establecen unos organismos con otros y su ambiente físico, eso es la ecología. El escenario, ¿no?, en el cual transcurre la evolución. Claro. ¿Dónde ocurre la evolución? En la misma naturaleza, pues. Nosotros somos parte de la naturaleza. No olvides que el hombre no es el único ser que vive en este planeta. Si bien es cierto, nos ponemos los dueños del mundo porque nos gobernamos del mundo, pero obviamente hay animales y seres vivos también que tienen mejores ventajas que las nuestras. Viven más tiempo que nosotros, viven más años y tienen mejores ventajas adaptativas y evolutivas. No nos quedamos los moxes nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama la rama de la biología y de la ecología que estudia al individuo como especie? Eso se llama la autoecología. Es el estudio de las demás relaciones de un individuo con el ambiente. ¿Ya? Entonces, ahora, tenemos que entender lo siguiente. Hay un aspecto histórico que tienen ustedes que entender. Voy a pasar aquí otra diapositiva también, que tengo aquí preparada para ustedes, ¿no?, que te permite también conocer lo que quiero mostrarles. Vamos a ver. Eso para que tengamos más o menos un contexto histórico, ¿no? El contexto histórico nos permite, pues, afianzar lo que tenemos que entender como disciplina, ¿no? Bien, veamos.
Entonces, no olviden que la biología como ciencia nos permite entender, pues, ¿no? El estudio de la vida. Pero la ecología, por ejemplo, tiene una serie de disciplinas o ramas, ¿no? Ahorita, pues, vamos a ver mejor cómo. Y vamos a ver en otro momento. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Y aquí está la otra diapositiva. Miren acá. ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo, eso lo hago, por ejemplo, para motivarlos a ustedes, ¿no? Ecología, introducción, historia, subdivisiones y relaciones con la biodiversidad, ¿no? Esta frase, por ejemplo, es importante que sepan, ¿no? Esto lo sabemos. La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, solo es una hebra de ella. Todo lo que haga la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre. Que si tu pido es Lucas. No, o qué es. Mi pedido es para la zona Apague por favor su micrófono, por Ah, favor. pues, Hay un como micrófono de que está la vibrando. parte. ¿Por qué esto se llama Tarazona? Tarazona es de vida también. A ver, por favor. Hay un jovencito que está ahí con el micrófono. Apague su micrófono, por favor, joven. Ya, gracias. Bien, como le decía, ¿no? Ahora sí. Listo. Decíamos, si el hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella, todo lo que haga la red se hará a sí mismo, ¿no? Lo que ocurre en la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Esto lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. ¿Ya? Eso significa relación, que tenemos que tener respeto con la naturaleza. Si un hombre respetuoso de la naturaleza, vive en paz. Y si respeta la naturaleza, también respetará pues, a los que viven en ella, a los seres vivos y también al mismo humano. Te había hablado, la ciencia que estudia las interacciones recíprocas entre los sistemas bióticos y abióticos en relación con su medio ambiente, esto se llama como la ecología, estudia los ecosistemas de la naturaleza. La interacción entre seres vivos y el ambiente, eso estudia ¿qué? La ecología. Definiciones, por ejemplo, por especialistas de la ecología. Te había dicho que la palabra ecología deriva del vocablo griego, oikos, que significa casa, logos, estudio. El estudio de la casa, nuestro hogar, nuestro patrimonio natural, el estudio de la naturaleza. Haeckel lo definía de modo siguiente, en el año 1869. Es el estudio de las relaciones totales de los organismos con su medio ambiente, tanto orgánico como inorgánico. Definición por el mismo Haeckel, padre de la ecología. El gran Elton, en el año 1935, decía, es la historia natural científica. Es la historia científica de la naturaleza, en otras palabras. Es el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Definición por quién? Por Odum. Es el estudio de las interacciones que regulan la distribución y abundancia de las especies. Eso lo dijo Krebs, el año 1985. En palabras más sencillas, es el estudio científico de quién? De los ecosistemas. ¿Pero qué es un ecosistema? Pues está formado por componentes bióticos y abióticos. Ahorita lo vamos a ver. Y por acá. Entiéndase bien que la ciencia se entiende como una actividad o una invención intelectual humana que busca entender los fenómenos en base a métodos de análisis lógicos y estandarizados, ¿no? Conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados cuyo propósito y objetivo fundamental es llegar a la verdad. La ciencia procura llegar a la verdad, así como también procura la religión y la filosofía. ¿Ya? Tres caminos que conducen a la verdad. ¿Ya? Puedo conseguir la verdad por la ciencia, por la filosofía o también por la teología o la religión. Son caminos distintos, pero todos tienen el mismo punto. Ahora, ¿qué es un organismo? Se refiere a aquella entidad viva, aquel ser vivo que con consecuencia vital va a nacer, crece, se reproduce y en algún momento deja de existir. Se entiende por ambiente a condiciones abióticas, físicas
y bióticas, biológicas. El ambiente está formado por componentes bióticos y abióticos, por supuesto. Y las llamadas relaciones, también conocidas como interacciones. Eso estudia aquí la ecología, la llamada ciencia ambiental. Perfecto. Había dicho, una cosa es ecología y una cosa es ecologismo. La ecología es la ciencia que utiliza el método científico. Es una persona que es de ciencia. En cambio, el ecologismo es una corriente de opinión social. Por ejemplo, ¿no? Cuando un día es la hora del planeta Tierra, no se usa ningún tipo de luz, ¿no? Artificial, y solo se le llama velita. Es una forma, por ejemplo, de decir, ¿no? Tomar conciencia de que la naturaleza debe pues, ser protegida, ¿no? Es la hora de la Tierra, pues, ¿no? Es una corriente, decíamos, de opinión social. Te decía, ¿quiénes son los precursores de esta ciencia? Ahí está, Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, naturalista, matemático, cosmólogo y escritor francés. Su obra más célebre fue La historia natural y general y particular, ¿no? Este investigador, pues, no siente, es el pionero de, ¿qué? De la ecología. Aquí también tenemos el gran sacerdote, economista inglés, Thomas Malthus, ¿no? Que desarrolla la llamada teoría sobre la demografía, ¿no? Él afirmó en ensayos sobre los principios de la población, donde profetaba que las poblaciones crecen en progresión geométrica, las poblaciones, y los recursos en progresión aritmética. Cuando los recursos son escasos y hay demasiada sobrepoblación, ¿qué está generando? Lucha por la supervivencia. Entonces, y eso sobrepasa la llamada oferta de los alimentos, ¿no? Malthus, obviamente, fue el que trató de inspirar también aquí al mismo Darwin. ¿Y quién es el que propone el término biología? El año 1809, el gran Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de la Marca, formula la primera teoría de la evolución, que somos ahora, pues, ¿no? Filosofía zoológica. Y acuña el término biología. A él le debemos el concepto de biología, a la marca, ¿no? Y de aquí aparece, pues, el mayor naturalista, el gran naturalista, gigante. ¿Estamos hablando de quién? Del alemán Alexander von Humboldt. ¿Sabían ustedes que Perú es un país bendito? En el Perú estuvo que Humboldt vino acá a Perú. O sea, Humboldt es un alemán de corazón peruano. Le gustó mucho la tierra peruana, pero también amó mucho Brasil y también estuvo en Argentina. O sea, cada lugar de Sudamérica pues tiene su encanto. Entonces, este gran investigador alemán, Humboldt, siente las bases de la biogeografía, ¿no? Describe los paisajes y los seres vivos. ¿Y sirve de qué? De inspiración aquí al gran Charles Robert Darwin. Darwin estudia el origen de las especies proponiendo la teoría de la evolución, luego de su viaje en el Beagle en el año 1831 al 1836. Aquí, por ejemplo, este librito que te estoy mostrando, de acá, por ejemplo, ¿no? Que habla de las peripecias que hizo pues, Darwin en su viaje. Hay un pasaje muy hermoso, por lo que te voy a leer, para que tengas una idea. A ver. ¿Sabían ustedes que en Argentina le llamaban Don Carlos aquí a Darwin? Casi como un gaucho. Darwin le decía casi como un gaucho. Darwin reiteró a lo largo de su vida que era un mal lingüista. No sabía hablar francés ni alemán. Y sin duda tenía poco oído para los acentos. Pero eso suele ocultar el hecho de que gran parte del viaje de Darwin lo vivió en español. Claro, pues ya estaba en Sudamérica, ¿no? ¿Y en Sudamérica qué se habla? El español. Entonces, en una ocasión estuvo 4 semanas en Sudamérica profunda, conversando con guías y conviviendo con lugareños que no hablaban el inglés. Darwin había estudiado el español incluso antes de que le propusieran el viaje y aprendió lo máximo que pudo, ¿no? Mientras el Beagle navegaba hacia Sudamérica. A menudo, por ejemplo, recordaba el nombre de pájaros de rocas del idioma local, ¿no? E incluso leía novelas en español para distraerse. Los sudamericanos lo llamaban Don Carlos y lo presentaban como un naturalista.
Nadie sabía lo que era eso. Pero a un lugareño, por ejemplo, lo explicaron que significaba un hombre que lo sabe todo. ¿Ya? ¿Quién era don Carlos? Un hombre que lo sabe todo, pero un hombre muy capaz, ¿no? Un hombre muy culto. No olviden que él estudió en la Universidad de Cambridge. Darwin estudió en Cambridge. Y su gran mentor ha sido pues, el gran John Stephen Heslow. Ya sabes, Darwin sienta una base de esta disciplina de la ecología. ¿Y quién leyó a Darwin? ¿Quién se inspiró en Darwin? Fue el biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel. Introduce el vocablo oecology. ¿Qué quiere decir en buen castellano oecology? Ciencia que estudia la naturaleza o disciplina que estudia, pues decíamos, el medio ambiente, ¿no? En su famosa obra General Morphology der Organismen, ¿no? O sea, la morfología, ¿no? Del organismo, o la morfología general del organismo, pues, ahí cita también el estudio de esta disciplina llamada la ecología. Pues, aparece la figura del año 1818 del filósofo y sociólogo economista alemán Karl Marx. Escribe sobre la esencia de la ecología social, su obra llamado Capital. Que fue capaz un pensamiento político y también socioeconómico muy grande, ¿no? En los países socialistas, ¿no? Ya sabes muy bien la historia de los socialistas, ¿no? Que luego se tiró al suelo, obviamente ya no se habla de socialismo, ya fue socialismo, ¿no? Y por lo tanto aparece la figura del gran biólogo alemán Carl Mobius. Mobius se le debe, por ejemplo, el concepto de biocenosis, que es el componente del llamado ecosistema, ¿no? Como una comunidad de seres vivientes que habitan en un lugar determinado. En el año 1841, el oceanógrafo inglés John Murray, por ejemplo, publica las obras sobre oceanografía. En el año 1927, 26, para ser más exactos, el matemático italiano Vito Volterra fundamenta la base y estadística de Lim en la dinámica de poblaciones. Establece, por ejemplo, esta relación entre depredador y presa. Es lo que hace pues, el gran Volterra. Andrés Schimper, este es también un gran botánico, también un gran naturalista, ¿no? Que establece, ¿no? La geografía de las plantas, estudia las plantas, él nos define a las comunidades de plantas que reflejan la unidad general, regímenes de temperatura y condiciones del suelo. Y la competencia de Darwin, que fue Alfred Russel Wallace. Wallace, juntamente, ¿no? O sea, obviamente, igual paralelamente con Darwin, publica su tesis en el año 1858, pero antes de que publicaran eso, por ejemplo, ya el 72, 1876, por ejemplo, la distribución geográfica de los animales, ¿no? Que hizo estudios, por ejemplo, en Amazonas y las Islas Malayas, dando cuenta de las fronteras naturales entre las especies. Eugenius Wormy, otro gran también científico, su obra Ecología de las Plantas, en el 1896-95, describe las relaciones que entre estos organismos, ¿no? Existen con la luz, la temperatura, como también la humedad, los nutrientes y los minerales, ¿no? Vamos a hablar de los factores que limitan el crecimiento de una población. A ver, no sé si ustedes conocen este parque, de repente lo saben por historia, de repente han visto fotografías, ¿no? El famoso parque de Yellowstone. Esos bisontes, por ejemplo, ¿no? Esos búfalos, ¿no? Del norte, comiendo en los bosques de coníferas, porque ahí tenemos más coníferas. Los coníferas van a ser árboles maderables, árboles muy grandes, que tienen maderas altas, y viven años de años. Los pinos, por ejemplo, las cascadas, por ejemplo, el Yellowstone, como también el Castle Geyser, ¿no? Ese, por ejemplo, de aguas termales, donde están los famosos estromatolitos, ¿no? Este parque nacional de Yellowstone fue recreado en el año 1876, ¿no? Es bastante reciente, ¿no? Entonces, en otras palabras, un lugar donde muchas veces investigadores van a tomar muestras de que
organismos vivientes, por ejemplo, para poder establecer qué ocurre, por qué hay esa diversidad y por qué se va aumentando, por qué no se ha dañado esa parte. ¿Ya? En el año 1926, el químico ruso Vladimir Bernarsky funda la geoquímica y utiliza el concepto de ¿qué? Biosfera. Aquí tenemos, por ejemplo, en el año 1965, el botánico inglés Arthur Stanley, ¿no?, introduce el término ecosistema. Entonces, ¿quién propone el término ecosistema? Fue Stanley, para indicar la dinámica de comunidades y ambiente y lo que define la unidad básica del estudio de la naturaleza. El ecosistema es la unidad básica del estudio, ¿no? El año 1959, el ecólogo norteamericano Eugene Bourdieu fundamenta el principio de ecología energética en su obra Fundamentos de la Ecología. Ya es uno de los grandes pioneros de la ecología, en este caso, por ejemplo, para la inglesa. Entonces, si tú lees, si un día te encuentras este librito, por ejemplo, tienes que leerlo para que abra tu mente para en paz y puedas tomar mejores decisiones. La vida es una decisión. El casarse con hijos es una decisión. Si tú quieres ser papá, elige tú. Pero si ahorita tú eres muy joven, ni modo que te conviertas en papá. Eso no es atinado, no es inteligente. Es inteligente tener hijos cuando ya tienes la economía suficiente para poderlos mantener y sobre todo educar. La educación salva el mundo. Y cuando tú educas mente, cuerpo y espíritu del alumno, o mi alumno va a crecer. En un mundo donde los varones siempre dominaban el campo de la ciencia, aparece pues la doctora Rachel Carson. El año 1962, esta escritora estadounidense publica La Primavera Silenciosa, una obra muy hermosa donde logra poner en jaque al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para realizar sus políticas de pesticidas y del DDT. Tiene que ser prohibido de la animal por una legislación estadounidense. Entonces, eso es solamente hecho de proteger la naturaleza, es un acto de mucha valentía, de mucha seguridad y convicción. Esta gran mujer pues luchó contra los grandes poderes de los grandes comerciantes que se lucran ufanamente, pero a costa de la destrucción de los ecosistemas. Y eso, chicos, es tan malévolo. Hay humanos que son así. Y esos humanos son peligros para la naturaleza. Ahorita, por ejemplo, hay una guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Y se está visorando, por ejemplo, la llamada Tercera Guerra Mundial. Dios quiera que no sea así. Porque si es que se desata una bomba nuclear, señores, desaparece toda la humanidad y solamente quedan algunas especies. Y eso sería pues maldad pura. Sería pues el fin del mundo. Eso no tiene por qué suceder. Mientras haya humanos que amen la vida y definan la vida, no puede haber una tercera guerra mundial, señores, porque sería devastador. Por eso leía también a este otro gran investigador, también, el gran biólogo y escritor, publicó La bomba de la población, cuando estudia la nada que el crecimiento demográfico. Estoy viendo acá Paul R. Ehrlich, otro crack. Ehrlich también ha sido un excelente ecólogo. ¿Ya? En La bomba de la población hace un análisis de los graves problemas de la explosión demográfica. ¿Por qué existen las guerras? Para justificar ¿qué? La destrucción en masa de la población. Justifican los malvados, los políticos. Los políticos siempre buscan las guerras. ¿Por qué? Uso de armas, comercio de armas y por lo tanto negocio. Y todo negocio ostenta poder. Por eso los gobiernos que les gustan las guerras promueven la fabricación de armas. Dice que armas matan la vida, matan seres inocentes. ¿Qué rayos tienen la culpa los jovencitos, los niños, personas ancianas que han muerto en esta guerra de Ucrania con Rusia? Hemos dicho que las miles estrellas siempre destruyen el ecosistema, destruyen al otro humano, porque tienen mechas muy estrechas, espíritus turbulentos, ¿no? Espíritus que no saben qué es la paz, y mucho menos sabrán pues, qué es el amor. Si no saben qué es la paz, ¿qué van a saber del amor? Estoy inspirado, ¿sí? Claro, como tú enseñas biología, pues tienes que inspirarte, ¿no? Enseñar biología es un arte, chicos.
Por eso yo tengo la suerte de enseñar el mejor curso de ciencias, donde los profesores de física y química patalean, sufren enseñando, yo gozo, yo me deleito. Me enseño que la ciencia de la vida, pues. A ver, jovencitos. Si ustedes entienden bien que la vida es maravillosa y que la naturaleza hay que cuidarla, valoras la vida. Si no valoras la vida, no te interesa la biología. Si no te interesa la biología, serás uno más de cuántos humanos han existido en el planeta y nunca fueron recordados. Todo humano merece ser recordado por sus obras, por sus acciones. Si tú tienes la paz, algún día vas a dejar de existir, claro, algún día no estaremos vivos, partiremos de ese mundo. Pero si no has hecho cosas interesantes por la naturaleza, por tu país, no has trabajado por tu familia, por tu hogar, por ejemplo, no defiendes tu hogar, y eso te ocurre. Por eso la naturaleza es tan decadente y tan deprimente, porque no valoran el núcleo más vulnerable, que es el núcleo del hogar. Dime, tu barrio, por ejemplo, ¿hay basura o no? ¿Contaminas o no? Ah, si tú sigues botando basura a la calle, comes, por ejemplo, una gaseosa y en la botella lo botas, es que no valoras tu naturaleza, no respetas los espacios, no proteges áreas verdes, los parques, los depredan, los destruyen, empiezan a césped, lo destruyen. El humano es demasiado destructivo. Acabemos ya con esa mentalidad destructiva, protejamos el ambiente. Muchos presidentes se ufanan de defender el medio ambiente, luchan contra la contaminación ambiental, pero son los primeros en de repente promover que se extraigan recursos naturales, como las minas, la minería, la extracción minera, la extracción petrolera. Chicos, dime, ¿cuántas personas valoran la naturaleza? Muy pocos. Solamente buscan, pues, destruir la naturaleza para obtener otras cosas, pero y eso será atentar contra la vida. ¿Ya? Entiendan bien, chicos, que existen científicos que están luchando, científicos que van a decir que basta ya de tanto caos, de tanta destrucción, de tanta contaminación. Por eso, chicos, la lucha infatigable que hacemos nosotros, los que hacemos ciencia, en este caso yo, que ciencia, y soy divulgador científico. ¿Por qué? Porque me interesa, por ejemplo, que mis alumnos aprendan esto. ¿Sabías tú que el programa de la UNESCO del hombre y la biosfera, MAP, ¿ya? Se inició el año 1972 con la finalidad de establecer la base para la utilización de qué? Racional y la conservación de los recursos de la biosfera? ¿Y para qué? Mejorar la condición. ¿Alguna pregunta? Si hay una pregunta, pueden hacerla, pero no activen sus micrófonos si están haciendo otras cosas, porque se filtra el ruido molestoso. Ya, gracias. Decíamos, PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, establecido en el año 72, es una agencia de la ONU responsable de catalizar la acción internacional y nacional para la protección del medio ambiente en el contexto del desarrollo sostenible. Se lleva a cabo, por ejemplo, el año 72, por ejemplo, en Estocolmo, una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Encarece a los gobiernos y los pueblos a que unan esfuerzos para preservar y mejorar el ambiente, ¿ya? En beneficio del hombre y de la llamada posteridad. Aquellos que amamos nuestros hijos. Yo soy padre de 2 hijos, ¿no? Y algún día de repente me convertiré en abuelo, porque yo todavía son muy jóvenes mis hijitos, bueno, mi hijo mayor ya tiene 19 y el menor tiene 17 años, ¿ya? Y los dos están en la universidad, el mayor está en quinto ciclo y el menor ya está estudiando la carrera de medicina a la edad de 17 años. ¿Y por qué? Obviamente, yo como padre tengo que exigirle, ¿no? Para que entren a la universidad, yo tengo que invertir en ellos. La educación es una inversión a largo plazo. Quien no entienda que la educación es una inversión, no sabe de educación, ni mucho menos de la vida. Hay que invertir en educación, señores. Hay que preocuparnos en mejorar la calidad de vida del humano y del planeta. Hagamos historia, hagamos Perú.
El día lunes la gente, de manera irracional, obviamente, ¿no? Estaba triste, llorando, claro. Obviamente se entiende de que amamos el fútbol. Yo también, a mí me encanta el fútbol. Pero por el hecho de amar el fútbol no va a ser irracional, pues, ¿no? A violentar, a echar culpables. No, eso no. El loser siempre echa culpables. Tiene que ser autocrítico. Si Perú hubiese ganado los 90 minutos, metió un gol, estaría desde ahorita pensando en el Mundial, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Hicieron bien sus tareas los jugadores? No hicieron su tarea. Por lo tanto, ¿y por qué no hacen bien su tarea? Porque tienen baja autoestima, muchos. Y más aún, no se forman intelectualmente, no se preparan mentalmente. Descuidan mucho la parte emocional y la parte mental. Ya estábamos sobrados, ¿no? Australia no le hemos ganado ya anteriormente el Mundial. Estamos muy votados. Y por votados hemos pagado, pues, ¿no? Bien cara esa derrota. Claro, pues, señores. Entonces, si tú no quieres ser el próximo en ser derrotado en un examen de admisión, prepárate ahora. Porque el examen de admisión se avecina, se acerca. Si no me pongo en las pilas, ¿tú crees que voy a entrar a la universidad? No, pues. Vas a tardar en entrar todavía. Vas a tener el otro ciclo, la otra postulación. Y así los años van pasando. El año 1964, el himnólogo y sonólogo Ramón Margalef presenta su obra El Tratado de la Ecología, una obra también célebre en nuestra habla castellana. ¿Ya? Entonces, señores, si yo no entiendo bien de la naturaleza, entonces no estoy conociendo la vida misma. Ha habido grandes tratados, como por ejemplo el Tratado de Río de Janeiro, en Brasil, la conferencia que subió el año 92, donde las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo procura alcanzar acuerdos internacionales en los que respeten los intereses de todos y protegen la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. El 2002, la cumbre de Johannesburgo, en Sudáfrica, por ejemplo, se reúne con el objetivo de que centrar la atención del mundo en la resolución de los complicados retos, tales como la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de los recursos naturales en el mundo en el que la población crece cada vez más. Eso fue en donde, en Sudáfrica, donde había pues, el apartheid, ¿no? Donde ya pues no, la gente pues estaba esclavizada hace mucho tiempo, menos mal que ya pues Mandela liberó a su pueblo. La primera cumbre mundial infantil en favor del medio ambiente se desarrolló entre el 26 al 29 de julio del año 2005. ¿En dónde? En Japón, ¿ya? Donde reunió pues, a 1.000 niños de edades entre 10 y 14 años de provenientes de 150 países, juntamente con sus tutores y padres, ¿no? Quienes expusieron sobre los temas ambientales actuales, ¿no? La siguiente, por ejemplo, conferencia fue en Noruega en el año 2008 y así sucesivamente, ¿no? Esas conferencias, ¿no? En Copenhague, ¿no? En 2010 también, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de, por ejemplo, en México, también, por ejemplo, el COP 2014 que fue aquí en Perú, el 2015 que fue en donde, en Francia, ¿ya? Entonces, chicos, estos tratan con propósito de estudiar la naturaleza, ¿no? La etología, chicos, es una rama de la ecología que estudia al individuo como especie. Es el estudio del organismo como especie individual en relación con su medio. La supervivencia, por ejemplo, de ciertas especies de la sangre caliente bajo las temperaturas extremas, por ejemplo, ¿no? Eso es el llamado ecólogo, el autoecólogo. Y la autoecología, chicos, es una disciplina pues, de la rama de la biología, de la ecología, que estudia qué? Estudia, pues, ¿no? Estás viendo acá, al individuo como especie. Pero si yo quiero ver al individuo como comunidad, estamos hablando de tema aquí, cinecología. La cinecología estudia a los organismos vivientes, por ejemplo, tomando en cuenta que su comunidad, porque la democología, la llamada democología estudia las demás poblaciones. Y toda población va a tener, pues, ¿no? Tasa de fecundación, tasa de natalidad, tasa de crecimiento y también tasa de qué? Morbilidad. Y también le llaman mortalidad. Entonces, la población tiene una dinámica. Igual también sucede con las demás comunidades y ecosistemas. Por ejemplo,
ese ecosistema, por ejemplo, de la puma, de la puna, del desierto, de los arrecifes de coral, un bosque, por ejemplo, mediterráneo. Cada tipo de ecosistema desarrolla distintos tipos de seres vivos y distintas también adaptaciones. Y eso lo estudia la ecología, pues, chicos. Ahora, de acuerdo a los grupos taxonómicos, se habla de una ecología animal, de una ecología de tipo vegetal, de una ecología de los microorganismos, ¿no? De acuerdo al hábitat, ecología marina, ecología de las montañas, ecología de las zonas áridas, ecología de los bosques tropicales, ecología de las aguas continentales, la llamada limnología. Por niveles de integración, la ecología del individuo, autoecología de las poblaciones, ecología de las comunidades, sin ecología, y la ecología de los ecosistemas, de lo que se estudia, pues, ¿no? En ecología. Por enfoques, ecología descriptiva, ecología funcional o dinámica, ecología evolutiva, por su aplicación. Por ejemplo, ustedes han visto que en Dubái hay una gran cantidad de edificios ecológicos. Dubái, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, los que van a ir a Qatar. Qatar es un lugar muy caro. Claro. Este mundial, pues, era interesante. Porque obviamente la persona que iba a viajar iba a conocer cosas maravillosas. Pero bueno, ¿no? Si tienes dinero, puedes viajar. Pero si no hay dinero, caballero, vamos a hacer solamente mundial por televisión. Ya, entonces, por eso, ¿no? El viajar, por ejemplo, hacer turismo requiere pues una inversión de dinero. Hay que tener cierto tipo de economía holgada para poder hacer eso, ¿no? Pero bueno, la ecología económica, ecología política, también la ecología de la política. ¿Pero para qué? Mejorar, no para empeorar. La ecología agrícola, la ecología forestal y la ecología pesquera. Estamos viendo de que la ecología entra en muchos campos. Profe, ¿qué es la biodiversidad? Una palabrita también muy trillada y muy usada, que muchos políticos lo utilizan con propósitos malsanos solamente para ser elegidos. Pero después, cuando entran al poder, no cumplen con lo que prometen. ¿No? Es así los políticos, ¿no? ¿Quién cree en los políticos? Yo no creo en los políticos. ¿Por qué? Porque no es la verdad, simplemente. Que son los reyes de la mentira. Mentirosos, pinochos. Pero bueno, hablemos de cosas más maravillosas. La biodiversidad es la variabilidad de organismos de cualquier clase, incluidos cualquier tipo de ecosistemas que comprende la diversidad dentro de cada especie, o de las especies y entre los demás ecosistemas. Cuando hablamos de biodiversidad, por ejemplo, ¿no? En un ecosistema donde haya más organismos, por ejemplo, un ecosistema de bosque tropical, por ejemplo, hay una gran diversidad de ecosistemas. ¿Eh? A gran medida que las condiciones ambientales disponibles de la luz, la temperatura y la humedad y la salinidad, por ejemplo, de los factores abióticos, permite dar un sostenimiento de la naturaleza. Si la naturaleza está sostenida, crece de manera prodigiosa, como el selva amazónica, por ejemplo, eso quiere menos contaminantes. Pero cuando entra la mano del hombre, la mano ambiciosa de depredar, buscar minerales, buscar petróleo, ¿no destruye los ecosistemas? Claro, pues. La ambición, mira, tú ves ahí, por ejemplo, esa serpiente que ves ahí de agua, y en ese mar, y ese mar de seres vivos. Yo digo mar, ahí no veo mar, claro, estoy viendo pues una gran cantidad de biodiversidad. Ahí tiene la llamada selva amazónica. Ahora, en contraste con el desierto, por ejemplo, hay menos diversidad. ¿Eh? Los espacios más ricos en especies son las selvas tropicales, mientras que los más pobres son los desiertos. Los cálidos como los Sahara, los fríos como la Antártida, por ejemplo, hay menos diversidad. En general, por ejemplo, podemos decir que cuanto más duras sean las condiciones ambientales de un ecosistema, menor es la biodiversidad. ¿Dónde hay mayor biodiversidad? En ambientes donde hay mayor densidad poblacional, donde hay mayor organismos productores. Los productores son las plantas y las algas que hacen fotosíntesis. A ver, hay un entorno otra vez que está ahí, esos... Usando.
Se llama contaminación auditiva. ¿Está escuchando? Se llama contaminación auditiva. La persona que está, por ejemplo, no está escuchando en la clase, está haciendo otra cosa, menos escuchando. Silenciar eso, silenciar, silenciar. Es de bulleros que están ahí. Son tantos bulleros, ¿eh? A ver, ese joven o esa señorita que está ahí con su micrófono haciendo ruido molestoso, por favor, apague su. A ver, el tutor, la tutora, ahí. Sigue con la bulla. Están viendo que hay personas que no cooperan con la educación. Ahora sí, gracias. Se agradece, se ha puesto en silencio su. Ahora sí, gracias, continuamos. Vamos a ver. Listo. Continuamos entonces. Ya está. Se ven para acá. Vamos a compartir. Activo la pantalla. Sí. Las cosas están para ir directamente están para ¿verdad? Puede estar ahí. Ya está. ¿Está viendo la pantalla? ¿Se puede visualizar? ¿Se puede ver? Vaya a estar toda libre, libre. Otro talibán ahí del audio. Ya, listo, continuamos. ¿Qué son los CITES? Son convenciones sobre el comercio internacional de las especies amenazadas. ¿Saben ustedes que el humano es un ser que depreda especies? ¿No? El humano, pues, no respeta las normas, las leyes. Siempre hace trampa a la ley. Y por lo tanto, trafican con animales. No solamente animales, sino también plantas. ¿No? Este acuerdo tiene por finalidad velar por el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres que constituyen una amenaza de supervivencia. ¿Ya? Si se estudia eso y sobre todo se protege, ese país está haciendo bien su trabajo, ¿no? Sobre todo esas autoridades están haciendo bien su trabajo. Pero ¿qué pasaría si es que no ponen nada, no ponen trabas? Va a haber pues desesperación. Se entiende por especie al conjunto de seres que tienen una característica común y que se mantienen mediante la reproducción generando descendencia fértil. ¿Ya? O sea, son organismos que son genéticamente potenciales para cruzarse. Cuando hablamos de una especie que es amenazada, es aquella especie, por ejemplo, que por diversos motivos, como la alteración de su hábitat, por ejemplo, si se destruye su hábitat, está en peligro de extinguirse, porque ha reducido el número de individuos y que se encuentra en la situación crítica de qué? De supervivencia. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Vale? Especies amenazadas, Decreto Supremo 034-2004. Sobre todo en Perú, chicos, nadie respeta la ley. Y eso es muy triste, es decir, por eso somos considerados un país muy primitivo. Estamos atrasados 40 años respecto a las potencias, a los países del primer mundo. 40 años de pasado, 4 décadas. Si no nos ponemos las pilas ahora, tarde va a ser nuestra desgracia. Por eso ustedes, chicos, tienen que preocuparse por sus estudios. Quien no lee, nunca abrirá los ojos. Quien no aprende ciencia, y no aprende filosofía, y no aprende pues el arte, no aprende cosas importantes en la vida, nunca va a crecer como persona. Y por lo tanto va a ser dominada por otras personas. Crítico, ¿no? Una especie que esté en peligro
crítico cuando se enfrenta a un riesgo extremadamente alto en estado silvestre en el futuro inmediato. El llamado potoyunco también es otra ave también que está en peligro. La chinchilla en el Perú ha sido declarada ya extinta, ya no hay chinchillas, ya porque su piel es sumamente fina. ¿Ya? Este parece conejito, parece un roedor, ¿no? Este conejito chiquito, ¿ya? Su piel es finísima. Ya desapareció, no hay chinchilla. Especies amenazadas, decreto supremo también igual, 034-2000. En peligro, N. Es una especie que está en peligro cuando está en peligro crítico, pero está enfrentando un alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. En este caso fueron los lobos finos, los lobos marinos. Y también el guanaco, es una especie que está amenazada. Especies vulnerables, VU. Una especie está vulnerable, en situación vulnerable, cuando las mejores evidencias disponibles indican que afronta un alto riesgo de extinción de su este oso hormiguero, ¿no? Una situación de peligro, ¿no? Situación vulnerable. Más especies amenazadas. Otra vez el audífono. A ver, por favor. Ya, gracias. Una especie amenazada, NT. Una especie, por ejemplo, se encuentra así amenazada, casi amenazada, cuando ha sido evaluada por criterios anteriores sin encajar en alguno de ellos, pero considerando no sé qué, el riesgo de un futuro. Acuérdate que el rey felino del Ande, ¿quién es? Si aquí en Sudamérica no hay leones ni tigres de Bengala, aquí tenemos su majestad, al puma. El puma es el felino, pues el rey, es el rey de los Andes. Este animalito también tiene un pelaje bien fino. ¿Ya? Es un animalito también interesante. Puma, mojocorvo. Ahora, la pariguana no fue el ave con el cual se inspiró el gran San Martín para hacer la representación de la bandera peruana. Claro que la pariguana fue la inspiración para San Martín, ¿no? Y ahora sabemos que rojo y blanco es nuestro bicolor, claro, el bicolor nacional. Rojo es de tu sangre, blanco porque buscamos la paz, amamos la paz, no las guerras producen sangre. La guerra destila odio, ¿no? Rencor, encono, genera destrucción, muerte. Los que no aman la vida, los que no aman la biología, por ejemplo, buscan guerras intestinas, no sé, no valoran la vida. En cambio, el que ama la vida, valora mucho esa, valora bastante y ama a su patria. Okay, chicos, mira. En ecología y en biodiversidad que se le llama especie ecológica. Se llaman especies ecológicas entre las que hay o puede haber intercambio genético. Por ejemplo, aquí tú ves estos ojos de anteojos. Pueden cruzarse unos con otros. Pertenecen a la misma especie, no son variedades distintas. ¿No? Solamente varían la variedad, pero se cruzan. Es posible cruzamiento de los dos. Ahora, cuando hablamos de una especie estenoica se refiere a una especie que es aquella que necesita para su desarrollo condiciones muy específicas, concretas en el ambiente, sin las cuales podría subsistir. Esto quiere decir que es un área geográfica muy pequeña que requiere condiciones muy precisas, concretas. Por ejemplo, cualquier espécimen, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ese tipo de serpiente, ¿no? Esmeralda, por ejemplo, ahí, no vive en cualquier sitio, en un ambiente específico. Ahora, cuando hablamos de especies exóticas invasoras, una especie exótica invasora es atraída a su medio ambiente, que es capaz de adaptarse, vivir y competir, y también de reproducirse. Claro, pero produciendo un efecto negativo. Los invasores generan un efecto negativo. Tú puedes ver, por ejemplo, este tipo de salmón, ¿ya? Este tipo de trucha arcoíris, ¿ya? Llamado Oncorhynchus micis, y el pejerrey argentino, por ejemplo, los Modestes bonaerensis, que virtualmente han extinguido varias especies de peces comestibles nativos, como el llamado suche, ¿ya? El llamado Trichomicterius, ¿no? Pirulatus,
y algunas especies de géneros Orestias, y llamado Astroblepus, ¿no? Que son 15, y llamado Basiclince, llamado Basilictes, ¿no? Que son 2 en los ríos y lagos altoandinos. La trucha oriunda de Norteamérica, en la primera que estamos hablando, es, en este caso, por ejemplo, la trucha de Norteamérica es extremadamente voraz, come cualquier tipo de pez que hay, por lo tanto va a modificar la cadena trófica, destruyendo ciertos hábitats. Y eso se encuentra registrado en este artículo de Ortega y Chávez, del año 1909. Bien, ¿cuándo hablamos de especie endémica? ¿Sabías tú de que esa pava aliblanca ya es extinta también en Perú? Pero al menos tenemos el pingüino de Humboldt y también tenemos la chirimoya y la lúcuma. Estas son nativas peruanas. Claro, pero la lúcuma es súper peruana. Pero dime, la lúcuma que tú comes, esa lúcuma, la primera, de primera, ¿come el Perú? No, eso se exporta. Lo mejor que produce el Perú no se queda acá en Perú, lo venden en el extranjero a un precio mucho mayor, que le genera mayores ganancias. Y eso lo recomiendan los comerciantes, pues, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ya sabes. Si una especie es endémica, aquella que es especie que existe en un lugar concreto del mundo, tiene un gran valor ecológico por ser especie única, es decir, combinación genética única, formada por un proceso. Este proceso evolutivo concreto y funciones de aislamiento. Ya sabes, hay que preservar nuestros productos nativos. ¿Qué decía el gran Raimondi? Jóvenes peruanos, confiado en mi entusiasmo, he emprendido un arduo trabajo, muy superior a mis fuerzas. Os pido vuestro concurso. Ayudadme. Dejad de la política. No hagas caso a los políticos. No confíes en los políticos. Es lo que dicen. Mira, el gran Raimondi estaba cuando date a la política. O sea, nunca hagas caso a los políticos. Los políticos son bandidos, la mayoría. Siempre son truculentos. Siempre tienen doble cara. Son Scarface, ¿no? Y también son, tienes que tú consagrarte a hacer conocer nuestro país, los inmensos recursos que tiene nuestro entorno natural. Por lo tanto, si no hacemos caso a Raimondi, no ayudamos a Raimondi, no estamos respetando nuestro querido planeta. ¿Quién fue Raimondi, señores? Un gran sabio italiano. ¿Ya? Este gran italiano, chicos, hizo pues casos interesantes. Acuérdense de que Raimondi fue catedrático de San Marquino. Claro, enseñó San Marcos. Era un sabio, pero un tipo que, mira, sin pisar la universidad, era un gran autodidacta. Sin pisar la universidad, se convirtió en catedrático. Claro, pues si es un tipo que es culto, muy educado, tiene pues gran cantidad de cultura, ¿por qué no hacerlo miembro de la sociedad de docentes universitarios de San Marcos? Estamos hablando de un otro loco, otro Raimondi. Estuvo en Perú, amaba mucho el Perú. Es un italiano de corazón peruano. Pero pues chicos, así como también tenemos a Humboldt, que es otro alemán de corazón peruano. Humboldt, Raimondi, Darwin, ¿estuvo en Perú? Claro que estuvo en Perú. Mucha gente no sabe que Darwin estuvo en Perú. Miren acá, chicos. Veamos ahora. Pues, se fue, señor.
pasa aquí con... Quiero compartir básicamente esto. Así. Para probar la idea, vamos a ver. Acá. Vamos a compartir esto. Vamos a ver, chicos, un segundito. Vamos a ver qué pasa con esta máquina. ¿Se viendo la pantalla, chicos? ¿Pueden ver la pantalla? Parece todo en blanco, profesor. Sí, sí. ¿Mira? Claro, aquí hay una pregunta, ¿no? Dependiendo del tutor de idioma, se los llamados oasis, ¿no? Claro, los oasis. Son escasos. No todos los desiertos tienen oasis. Ajá. Ahora sí se ve, profesor. Listo, chévere, ahora sí. Vamos a ver aquí, continuamos con la otra parte. Vamos a ver ahora la llamada dinámica por acción. Es importante saber, por ejemplo, el concepto de población. ¿Qué es una población? Se llama así el conjunto de individuos de la misma especie. Cuando se tiene una población que forma una comunidad biótica, es un grupo de poblaciones. Y se tiene el concepto de hábitat a la localidad específica, al lugar, el espacio físico que ocupa un individuo en su entorno. Entonces puede reproducir y puede, pues, ¿no?, llevar a cabo sus funciones vitales. Lugar donde se buscaría un ser vivo. El nicho ecológico es la ocupación o profesión del oficio de un organismo. ¿No te acuerdas? Yo creo que te pregunta, ¿qué come el individuo? ¿Qué hace? ¿A qué se ocupa? ¿De dónde es? Bueno, si yo digo, ¿no?,
El tigre de Bengala tiene como hábitat. ¿Dónde vive el tigre de Bengala? ¿Cuál es su hábitat del tigre de Bengala? ¿Vive pues en dónde? En Asia, ¿sí? Es así. El tigre de Bengala es asiático. Está, pues, incluso en Rusia, en China. Ya, ahí está el tigre. Ahora, ¿el león dónde vive? Es africano, pues. El hábitat natural del león es las sabanas africanas. Ese es su hábitat. El espacio físico se llama hábitat. Pero el nicho ecológico te dice, ¿qué come? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Dime, ¿el león qué es? ¿Es un carnívoro o un herbívoro? Carnívoro. Ese es su nicho ecológico. ¿Qué es lo que hace? El león es un carnicero. Se alimenta de carne. Por lo tanto, su nicho ecológico es carnívoro. A ver. ¿De qué se alimenta, por ejemplo, el lobo marino? De peces. Ese es un ictiófago. Ese es su nicho ecológico. ¿Cuál es el hábitat del lobo marino? El hábitat. Las ¿Dónde vive el lobo playas, marino? costas. Claro, en los litorales costeros. Ahí vive la foca, ¿no? O lobo marino. Ahora, el concepto de ambientalismo, ¿qué se entiende? Movimientos sociales, digamos, que promueven la protección del medio ambiente. ¿No? ¿Qué es un ecosistema? Compuesto por una parte biótica, llamada como biocenosis, el ecosistema, y una parte biótica llamada como biotopo. Un ecosistema de que está formado, biocenosis más biotopo. Ahí tú puedes, por ejemplo, un lago. En ese lago hay una gran cantidad de seres vivos, hay comunidades bióticas, hay una biocenosis. Y también hay factores abióticos, como el suelo, la temperatura, la humedad. ¿Son factores qué? Factores que componen el como llamamos este. Ahora, ¿cómo es que las poblaciones crecen? Es importante saber bajar el conocimiento de la dinámica de las poblaciones a la dirección, las interacciones a la práctica. Miren por acá. Esa es la fase de crecimiento poblacional. Que se llama curva logística. Vamos a agregar acá, ¿ya? Para que se acuerden siempre y sepan. Aquí está. Por acá. Primero comienzo con qué? Con crecimiento exponencial. Vamos a ver. Vamos a hacerlo medio. Primero una fase de aceleración. ¿No? Esta fase, por ejemplo, empieza de cero. Gradualmente la población va creciendo. Se llama crecimiento ¿qué? Por aceleración. Pero si es que aquí viene. Por ejemplo, aquí tenemos la agrupación, ¿no? Si la población empieza a crecer, y cuando llega la segunda etapa, se llama la fase logarítmica, el individuo crece, crece, crece. La población crece en un momento. Llega un momento de que hay una fase de multiplicación descendiente. La tesis que genera llega a un equilibrio. Se llama curva gaussiana o curva sigmoidea. La curva sigmoidea, curva S, curva sigmoidea. Algo así más o menos como esto. Son ligeros subsidios. Profesor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre multiplicación acelerada y multiplicación desacelerada en el cuadro? Ahorita vamos a ver la diferencia. Mira, en la multiplicación acelerada, que si el crecimiento es gradual, ¿ya? Lo produce en progresión geométrica. ¿Ya? Progresión geométrica.
En cambio, el crecimiento logarítmico, o también llamado logístico, o también exponencial, aquí el pico es elevadísimo. Estaba creciendo acá, pero aquí ya seguía alcanza un alto nivel. En medio de desarrollo se llamaba, pues, la fase logarítmica. Ahora, la multiplicación acelerada, por ejemplo, la presión empieza a decrecer, empieza a disminuir. ¿Ve? Y en este caso, por ejemplo, mermar por ejemplo, la tasa de población del individuo. Puede ser, por ejemplo, las tasas de qué, contaminación, por ejemplo, también. Aquí tenemos, por ejemplo, la fase de crecimiento de equilibrio, cuando ya alcanza su etapa máxima, en el periodo S. Si esta curva se convierte en J, se llama crecimiento exponencial. Tiene una forma de llamar campana de Gauss distinta. Muy bien. Esto ahora vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, la población constante, ¿no? Eso genera pues un momento de qué? De equilibrio, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hay una campana de Gauss, por ejemplo, esto desciende. Y eso genera, pues, ¿no? Muerte por crecimiento demográfico, ¿no? Ahora, entonces, estas etapas favorecen el crecimiento de una población. Si no ocurre estos tipos de... Mira, ¿cuáles son los factores limitantes? Primero, disponibilidad de alimentos, agua, luz y oxígeno. Otro factor limitante es la disponibilidad de qué? Del espacio vital. Presencia de depredadores, acumulación de productos tóxicos de desecho, presencia de plagas y enfermedades, alteración de qué? De comportamiento. ¿Ya? Ahora, los factores abióticos, ya sabes, temperatura, humedad relativa, direcciones de viento, salinidad, etc. En los llamados factores bióticos son la competencia, el parasitismo, el efecto de masa, la comunicación química, son factores bióticos. Y los factores geográficos son los que vamos a hablar, la estratificación de los suelos. La cantidad de minerales presentes, por ejemplo, la relatividad de agua, el pH del suelo, son factores limitantes. Ahora, la temperatura, por ejemplo, en muchos organismos va a depender mucho, ¿no? ¿Cómo son estos tipos de ranas de piel fría? Tienen temperatura corporal variable, por lo tanto son llamados que poiquilotermos. Endotermos también llamados poiquilotermos. Sangre fría. Entonces, anfibios, peces y reptiles, por ejemplo, usan sangre fría. Ellos van a tener como su propia anatomía, también su propia forma de tratarse frente al mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los llamamos endotermos. Un endotermo es un animalito, por ejemplo, que tiene sangre caliente. En otras palabras, retiene la temperatura corporal en su cuerpo. Es de manera independiente del ambiente. No depende del ambiente, de su temperatura, sino de sí mismo nada más. Aquí tenemos el perro, el elefante, el hipopótamo, ¿no? Los patos pequines, de Pekín, ¿ya? La humedad relativa es la cantidad de agua que contiene el aire. Expresada por qué? Por porcentaje de su máxima calidad, por ejemplo, se disuelve el agua por temperatura, se llama presión atmosférica. En algunas regiones, por ejemplo, hay ciclos de lluvia y ciclos de sequía, de manera estacional. Por ejemplo, los factores ecológicos, si tú puedes ver, ¿no? Vivientes, por ejemplo, puedes ver la capa de ozono, protege el ambiente, la balanza química. Tenemos ahí, por ejemplo, ahí. Muy bien, entonces aquí ustedes pueden ver cómo van creciendo las poblaciones. No olviden de que la salud de muchas personas depende de la presencia de estos tipos de organismos. Cuando hay demasiada humedad, como aquí en Lima, cuando hay demasiada humedad, aparecen los ácaros, cucarachas, ¿no? Ciertos virus, bacterias. Cuando hay humedad, por ejemplo, hay infecciones respiratorias, alérgicas también, rinitis o asma, infecciones químicas también se lo han provocado. ¿No? Miren por acá. La radiación solar depende de la llamada latitud y las estaciones, ¿no? La cantidad de radiación solar va a determinar la productividad de los ecosistemas. La llamada productividad primaria neta es la diferencia entre ¿qué? La tasa fotosintética menos la respiración. ¿Ya?
La luz solar va a generar también, va a favorecer fotoperiodos, la relación entre números de horas de luz y números de horas de oscuridad. Y seguro va a variar según las estaciones, ¿no? Ahora, las relaciones, por ejemplo, entre poblaciones pueden ser de beneficio, perjuicio o neutral entre las especies. Cuando hay dos especies en competición, por ejemplo, ambas compiten, a la larga salen perjudicadas. Son los más negativos. Por ejemplo, en el amensalismo, la relación, por ejemplo, aquí de una especie es neutral, también la otra se perjudica. En la depredación, por ejemplo, puedes ver, el depredador es el cazador es el que gana, la presa es el que pierde. A veces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, puede ser positivo o negativo. En el llamado parasitismo, el parásito tiene expensas del huésped. Por lo tanto, el parásito se perjudica y el parásito se beneficia y el parasitado o el hospedero se perjudica. En el comensalismo, compartir una misma mesa, como el caso del remo en el tiburón. El tiburón, por ejemplo, permanece neutral, como la rema se beneficia. El mutualismo, por ejemplo, tipo de ser, ¿no? Y aquí vamos a ver más ejemplos. Es una competencia, por ejemplo, entre estos organismos ciliados. A la larga, los salen perjudicados. Hay una competencia. Cuando hay competencia entre organismos también de distintas especies, compiten por alimentos. Los dos, por ejemplo, pueden generarse problemas o estragos. A ver, vamos a ver qué está pasando. Ahí está. Aquí, el internet está muy... Ya está. El depredador. Tácticas de caza. El depredador siempre come su presita. Las presas sirven, son víctimas de los depredadores, para poderse alimentar. Pero un animal felino mata así porque sí, no. Entonces, ahora, acá por ejemplo, cuando me hablan de la llamada amensalismo, hay dos tipos, la llamada alelopatía y la antibiosis. En la alelopatía, por ejemplo, tú puedes ver que ciertas plantas no crecen alrededor de otras plantas, generando una barrera, por ejemplo, de protección. En cambio, las plantas, por ejemplo, que se crecen alrededor, no crecen, florecen, porque está inhibiendo el crecimiento de las plantas. En cambio, en la antibiosis, el antibiótico llamado penicilina, por ejemplo, destruye ¿quién? A las bacterias. Destruye bacterias. Y tú puedes ver, como mi salmón parasitado por este tipo de ¿qué? Lamprea. La lamprea tiene esta boca circular. Se adhiere al cuerpo de ¿quién? El salmón. Se alimenta el salmón. Igual también ocurre, por ejemplo, ¿no? Con los parásitos, los gusanos, los ácaros. Y también, aquí tenemos, ¿ver? Gusano que se encuentra en la sangre. Ahí está la rémora. La rémora, por ejemplo, es un animalito que vive a expensas de ¿qué? Una palabra va a usar al tiburón como su medio de transporte y medio de alimentación. Aquí estamos viendo, ¿ver? En su parte dorsal tiene como una ventosa. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, para adherirse al cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha puesto adrede, ¿no? Para ver si se pega, ¿no? La micorriza es un tipo de mutualismo. Los hongos, ¿con qué? Con raíces. El mutualismo, por ejemplo, decimos, comparten la misma mesa, por ejemplo, pero a diferencia de llamar protocooperación, la llamada protocooperación, por ejemplo, es una relación no necesaria, una relación no obligada, pero si están juntos, ambos salen beneficiados. Una relación positiva. Aquí tenemos, ¿no? El comercialismo, y aquí tenemos también, por ejemplo, el famoso pez Nemo. El pez Nemo vive en las anémonas de mar, pone sus huevos, y los deja ahí, por ejemplo, para que luego un poco madure. Pero siempre está vigilando, cuidando a las crías, ¿no? Estás viendo acá, por ejemplo, que el humano está destruyendo hábitats. Y eso, como destructor, destruye también especies. Muchos organismos desaparecen también ahí. Mira las oportunidades. Ahí la ve. Cuando hablamos de crecimiento personal, el número total de individuos de una especie en una área, las poblaciones son afectadas por
podría decir que esto que todo lo que se llama tasa de inmigración, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y la inmigración. La mortalidad quita pobladores. La llamada o migración, la llamada inmigración cuando la emigra también sale, y cuando entra aumenta la población por inmigración o por tasa de nacimientos. Por ejemplo, en una familia de aves, ¿no? El gallo y la gallina son los padres, los son los pollitos. El gallo es político, ¿no? Los huevos encima pone o sea, cuando lleva a cabo la producción, la reproducción, hay una gran cantidad de huevos que se forman. Esos huevos pueden representar una saladilla. Igual tengo el llamado panda, el panda gigante, por ejemplo, no produce muchas crías. Entonces, cuida una de ellas. Así, incluso hay hembras también que ayudan a criar a un lado de las crías. Ya saben quién es la madre. Entonces, igual también ocurre aquí en humanos, ¿no? El número de personas que nacen en un lugar en un periodo de tiempo determinado en relación a la totalidad de población, que se llama tasa de natalidad. No olviden que cuando la entrada de un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar se llama inmigración. O el que menos migra a Estados Unidos, ¿no? El país de las oportunidades, que en Estados Unidos, para empezar por su fortuna. Cantidad de individuos se mueren en un lugar de ya, aquí por ejemplo ustedes pueden visualizar los muertos, obviamente ya no tienen nada que hacer. Como una persona deja de existir, ya la vida se agotó, y obviamente si no, en vida no has hecho cosas interesantes, ya no tienes por qué lamentarte. Por eso es importante valorar la vida. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? La Alemania nazi espantó a muchos judíos. Han empezado a emigrar, salen del país, ¿no? La veda, por ejemplo, también la prohibición de la pesca de ciertos peces o camarones, ¿no? Las vedas también invitan a que se creen especies muy juveniles, de quemar pues, mucho la naturaleza. Pero finalizar, por ejemplo, lo que es claro, crecimiento exponencial, crecimiento transitorio, fase asintomática, ¿no? La calidad de alimentos, eso es que el mecanismo de que más los bioquímicos, o sea, los sistemas hacen fotosíntesis, los orgánicos, por ejemplo, como en el caso del foco de energía, ¿no? De un nivel de mayor a menor de energía. Entonces, los llamados productores o consumidores primarios, secundarios, terciarios. La misma pirámide trófica, por ejemplo, que se encuentra aquí en la base, los vegetales. Y aquí están los consumidores primarios, que son herbívoros. Consumidores secundarios, que son carnívoros, omnívoros. Los superdepredadores, que son carroñeros. ¿No? Acá, por ejemplo, este animalito, ya, por ejemplo, aquí, para que pase más fácil, acá en la trófica. El productor sirve de alimento a la mariposa, que es el néctar de la flor. Y este mariposa, que hoy va la información, sirve de alimento a quién? A la rana, consumidor secundario, a carnívoro. Y este carnívoro sirve de alimento a quién? A consumidor terciario, que es un animal depredador. Y la conjunción de cadenas tróficas se llama retrófica. ¿Quién come a quién? Se llama retrófica. Viendo, los productores son los que hacen fotosíntesis, ¿no? Los consumidores son los que se alimentan de qué? Ya son herbívoros. Y los herbívoros, por ejemplo, dependen de qué? De la celulosa. Cuando viene el carnívoro se alimentan de carne. Los omnívoros comen de todo. Ahora, los artrópodos son organismos desintegradores. Son llamados baseros ecológicos, son las llamadas bacterias. Los componedores reciclan materia orgánica muerta. ¿Ya? Son saprófitos, por ejemplo, que por esa descomposición de minerales, de materia orgánica muerta, que ha sido más o menos alterada, por ejemplo, ¿por qué? Por los organismos del anterior nivel, ¿no? Por lo tanto, el consejo que se les puede brindar para ustedes, chicos, siempre valorar los procesos, ¿no? El proceso, por ejemplo, va a liberar dióxido de carbono, amoníaco y también sulfuro de hidrógeno. Y eso hace de que
pueda dañarse. De ahí vienen sus conceptos psicológica. Y hay más, chicos, conceptos. El día de hoy queremos mostrarles esta parte, que es importante que ustedes conozcan esto de aquí. Muy bien, jovencitos. No me despido, no sin antes desearles un feliz Día del Padre. Pásenlo bonito, por favor, abracen a sus papás, hagan pasar bonito, por favor. Acuérdense que un buen hijo siempre tiene también un buen padre. Ah, claro, ¿no? Es un buen hijo, ¿no? Los buenos hijos somos respetuosos con sus padres, somos considerados, ¿no? Muy bien, jovencitos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos de inmediato la semana que viene. Gracias, chicos. Recording Bendiciones. stopped. Gracias, profesor. Muy amable, mis gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Cuídese. Hasta luego, cuídese. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias. Bien, chicos. Entonces, bueno, ya lo que queda es que pasen un día bonito con sus papás, así como lo mencionó el profesor. Quiéranlo mucho, abrácenlo mucho, ¿sí? Atiéndanlo, también lo merece. Y bueno, espero que estén atentos al grupal. Si tienen algún inconveniente, me escriben a mi WhatsApp, ¿bien? Para tratar de resolver cualquier inconveniente, ¿sí? Entonces, que pasen feliz fin de semana, almuercen rico, feliz almuerzo, buen provecho y cuídense, pues. Igualmente. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Igualmente. Gracias, profesora. Chao. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Gracias. Igual, chicos.